Gracias, tengan ustedes buen día, les estamos dando la bienvenida a la pantalla de Canal 9, en la continuidad de la pantalla, con esto que es sencillamente Noticias en la Red. Hoy un día que volvió a sorprender porque, si bien no fue una helada muy importante, pero se notó el frío. Ahora está mejorando, ya vamos a actualizar los datos del tiempo. En primera instancia, lo que quiero comentar es algo que me llamó la atención. Vos tuviste más temprano en la mañana una transmisión donde se abrió una licitación para hacer una serie de obras en Puerto Deseado que va a mejorar su operatividad. Pero lo que me quiero referir, una foto que me llamó mucho la atención. Esto es de ayer a última hora que se empezó a tomar conocimiento y que tiene que ver con una convocatoria que hizo el propio gobernador en la residencia del gobernador, donde se empezaron a conocer fotos, ahí las estás viendo de fondo, con integrantes de la policía de Santa Cruz, los que hace un tiempo atrás estaban, como quieras denominarlo, acuartelados, abandonados del servicio, como fuera. Pero acá en este caso, una de las cosas que me llamó la atención es que tiene que ver con diferentes jerarquías, ¿no? Es decir, no vi en particular, digamos, si son oficiales o suboficiales, realmente no tengo idea. Pero me llamó la atención es que se trata de un hecho, yo te diría, inédito. Y que, bueno, ahí están, esa es la parte de atrás de la residencia oficial. Y me llamó la atención porque, por otro lado, seguís viendo gente rentada. Mirá, estaban ahí con mate, no sé, con algo como para comer, es decir, todos con sus respectivos uniformes, exponiendo sus temas. Después, la camioneta que usa, normalmente la pick-up que usa o que tiene destinada el gobernador, la terminó entregando para operaciones rurales, se va a trasladar en otro vehículo. Y me llamó la atención por lo inédito, ¿no? Es decir, nunca había visto eso. Digo, ¿por qué? Porque esta foto creo que tiene algún valor implícito. Verás que muestro poco la figura del gobernador, sino los efectivos, porque hasta hace, no sé, un mes atrás se mostraban con algunos tipos que los habían, cuando eran responsables de la policía, los habían apaleado, sumariado. Y otros tantos políticos que cuando les conviene hacerse payaso, lo hacen. Y entonces dije, esto es inédito, por lo menos está en funciones, quien maneja la provincia y los recibe, los escucha. No sé si todas las soluciones que necesitan van a ser aportadas, pero me pareció interesante. Voy con el otro tema que me llamó mucho la atención. Ayer te lo anticipé, mostré imágenes, pero la cosa está escalando. A lo que quiero rescatar es esto, el terremoto que ocurrió. Hice un paño de imágenes con los últimos videos que hay más conocida, esta iglesia que se cae una de sus cúpulas, que es un patrimonio histórico muy importante, es decir, da una idea de lo que fue el sacudo. Hay cifras inciertas. Lo que yo te puedo decir es que lo último que vi en la agencia internacional EFE hace algunos minutos habla de 181 muertos y que la cantidad de heridos supera los 1.600, cantidad de edificios, digamos, si no destruidos, que no van a servir para mucho. Empieza a aparecer ayuda de todo el mundo. Ya Estados Unidos dispuso el envío de unos 15,5 millones de dólares en equipamiento médico, en insumos, en colaboración, y van a seguir atentos a lo que está pasando. Realmente fue un drama bastante importante, impensado, 7.4 en la escala de Richter, con daños terribles. Pero lo que quiero acotar es cómo existe una transparencia diferente, porque todas estas imágenes son imágenes públicas que están siendo, digamos, manejadas por diversos medios y que tienen que ver con la transparencia del acto formalmente. Hoy día no sabemos, este es el aeropuerto que se está viendo, uno de los aeropuertos, 6 quedaron inutilizados, que se cayó la mayoría de la estructura. Pero lo que quiero marcar con esto es que hoy día todavía no conocemos qué ocurrió finalmente en Venezuela. La diferencia entre lo que es un régimen, esto es un hospital, directamente se derrumba un ala. Vuelvo sobre esto.
Es increíble que se haya puesto el presidente, que tenía 72 horas de asumido, al frente de esto. Y todavía, repito, no sepamos qué es lo que ocurre formalmente en Venezuela. Sí, creo que es el contraste perfecto de lo que significa un régimen dictatorial y lo que significa una democracia, donde está la transparencia, y dijo el presidente, lo viene manteniendo, lo prioritario es tratar de rescatar la gente entre los escombros. No sé si pasarlo, lo tengo en el escritorio de la computadora. Hace minutos la Deutsche Welle, la radio y televisión alemana, publicó un video que duró unos 20 segundos. El último rescatado en las últimas horas es un bebé de 6 meses, sus padres muertos. Es decir, da un poco la idea de todo esto que estamos pasando. Así que nada, sencillamente la idea es vincular con todo esto que está pasando y ponernos en tiempo, ¿no? Todo lo que pasa alrededor del mundo y las diferencias de lo que nosotros podemos transformar como que es un problema y que en realidad no lo es. Vamos a lo largo del programa, voy a tratar de ir actualizando lo que pueda hacer. Vamos a comenzar a ver la meteorología. Increíble cómo subió la temperatura en estos últimos minutos. El último registro habla de 2 grados 8 décimas. La sensación térmica es de 1 grado 7 décimas bajo cero. Se nota el frío aún. Y la humedad 78%. Para hoy martes lo que se espera es que estemos con sol ahora a la tarde, y a la noche va a bajar la temperatura, va a caer a 1 grado. El viento va a tener ráfagas de entre 40 y 50 kilómetros. Mañana miércoles va a estar más frío aún, 2 grados bajo cero, una máxima de 5, va a estar así el cielo parcialmente nublado. El jueves 1 grado bajo cero y 6 de máxima, no tenemos viento. El viernes 2 grados bajo cero, hay 1 grado de inestabilidad, 40%. Sábado y domingo, calcado, 1 grado bajo cero, 1 grado, pero siempre 5 la máxima. Y el lunes, que no vamos a estar al aire porque es el feriado nacional, sería la saga de día con mayor temperatura. Estaríamos con 7 grados positivos. Mañana no estamos al aire porque es el día del empleado de televisión. Va a estar más fresco, 2 grados bajo cero y 5 de máxima. Así va a transcurrir el día bastante parecido al día de hoy. Vamos a ver lo que nos preparó Romina, la placa que tiene que ver con la meteorología de diversas localidades. Tenemos Perito Moreno, ahora 6 grados 7 décimas bajo cero, la humedad del 90%, habría que esperar si se llega a los 2 de máxima, y la mínima han estado muy cerca en Perito Moreno, con nubes y algo de sol. Prácticamente esta zona está así. Piedra Buena, 7 décimas de grado bajo cero, casi 4 de sensación térmica, 88% de humedad, y la máxima que se espera sería de 4 grados. Y Calafate también está con algo de nubes, 5 grados bajo cero, 1 de sensación térmica bajo cero, la humedad alta en todos los lugares, ¿no? 91%, y va a costar seguramente llegar a la máxima de 6 grados. Lo que tenemos, bueno, sí, pasa en todos lados. Vamos a tomar en consideración que el tema de la deuda, formalmente la morosidad, sigue siendo un problema. Y Gustavo Lázari tiene una serie de columnas en radio, es un economista, ya lo hemos presentado en una oportunidad aquí en Noticias en la Red. Pero vuelve sobre el tema de la complejidad de la deuda y lo que hay que hacer. Y entonces dice, no podemos decir que esto es ente privado, que no se puede trabajar sobre el tema. Lo vamos a escuchar, creo que es suficientemente didáctico como para prestarle unos minutos de atención. Un instrumento, pues estás en el medio de una transición que no la generó ningún privado, el incendio que generó el endeudamiento. El tema del endeudamiento. Porque es cierto lo que dice Milei, literalmente hablando, nadie le puso un revólver a nadie para tomar una deuda, eso está clarísimo. Pero hay 2 lecturas al tema. ¿Cómo llegó la gente a la deuda? Para mí hay un exceso de financierismo. Sí, la gente esperaba
que la tasa de inflación licúe a la tasa de interés. En concreto, que te olvides de la cuota 7, 8 y 9. La clásica, comprar una licuadora a 20 cuotas que total en algún momento te olvidas. Cuando la tasa de inflación, la tasa de interés supera la tasa de inflación, no te olvidas nunca. Y eso es lo que va a pasar. Yo no creo que eso haya sido la causante de la deuda. Para mí hay un momento en que no llegaste a los gastos. Primer ejemplo clásico, no llegás a la tarifa. El 40% de la tarifa son impuestos, quiere decir que te endeudaste para pagar impuestos, campeón. Y si aumentaste la tarifa como se aumentó, que debió haber aumentado, es probable que en algún momento no entró en el presupuesto familiar, no entró en el presupuesto PYME. Otro ejemplo, alguna renegociación de deuda. La tomaste la original al 30%, tuviste que renegociar en el medio del despelote político del año pasado y renegociarte el 200, listo. Ni los virus crecen al 200, se te genera un problema. Otro, capaz que algún miembro de la familia perdió horas de trabajo. Y los fijos estaban justito, alguien cayó en las horas de trabajo o entró en desempleo. En medio de una transición es bastante razonable y bastante probable. Otros son las multas fiscales. ¿Sabes cuánta gente tomó deuda para poder renovar el registro? Pero en mi caso conozco cientos de casos. Hay un montón de vasos comunicantes que te hicieron llevar, si bien no con un revólver en la cabeza, pero forzosamente a una situación de endeudamiento. En un momento de transición, estas cosas pasan. Ahora, ¿son temas de política pública o no? Pues si loco queda el mercado, déjense de jorobar. Si la tasa de interés tomara cierto nivel bajo, todavía. Hay 5 temas, y ya lo hemos dicho muchas veces, pero el público se renueva a la hora de analizar créditos. El monto, vamos ligero, la tasa y el plazo. Estas 3 cosas, es verdad lo que dice el gobierno, responden a la macroeconomía. Una macroeconomía ordenada, con inflación baja, se restablece el crédito, el amigo Barbería, que ya leo la mente, lo que está diciendo, con credibilidad se agrandan los plazos y baja la tasa. ¿Ok? Tema credibilidad es no menor. Pero hay 2 temitas que no son de la macro, que es el motivo y la garantía. Las garantías están rotas porque los valores de la propiedad no valen un pomo, porque los estados rompieron un montón de servicios y los barrios son todos fuleros en términos económicamente hablando. Con lo cual, acceder a créditos es bastante complicado. Hoy, para las pymes, las sociedades de garantía recíproca prácticamente no están funcionando, porque tienen miedo al año que viene, ¿viste? Media pila, muchachos. Algún instrumento, mejorando las garantías, mejorando los motivos, se pueden crear. Y hay instrumentos para hacerlo. Cuando tenés voluntad, te sobran los recursos. Claro, Gustavo Lázari se refiere básicamente al tema de las pymes, pero también introduce la variante de la gente, el ciudadano común de a pie. Y es un problema bastante complejo porque de últimas terminás yendo nuevamente al Estado. Vos sabés que en la época de Cavallo, una de las tantas épocas de Cavallo, se estableció porque hablaban de la emergencia económica, que había que juntar recursos porque era necesario tener un ingreso, digamos, excepcional. Y resulta que se estableció algo que se llamaba impuesto al cheque. Bueno, resulta que eso ya lleva 20 años dando vuelta, no fue provisorio, sino fue, mejor dicho, como lo hacemos aquí en Ciudad Gótica y en el resto del país también, definitivo para siempre. Entonces, vamos a ver este informe de lo que tiene que ver otra de las moras que dijo Gustavo Lázari, que cargan sobre la financiación y un montón de cosas. Cada vez que vos haces una transferencia, movés una guita, no sé, tenés un impuesto. Aunque parezca una joda, tenés un impuesto. Y lo quiero unir a lo que ocurrió en las últimas horas, una denuncia penal que le hicieron al ministro de Economía, porque vos sabés que, ya lo explicamos, cada vez que vos cargas combustible, el 55% promedio de lo que vos pagás por litro de combustible va en impuestos. Uno para que no contamines el medio ambiente, aunque sea una joda, y otro para el mejoramiento de ruta y camino. Bueno, hay alguna triste historia. El señor López, cristinista, él se comió la plata durante un montón de tiempo de una empresa que él tenía que vendía combustible. Bueno, terminó como todo en la justicia argentina, es culpado, no tiene problema. Ahora resulta que el propio Estado, para mantener el equilibrio fiscal, se quedó con el recurso que tenía que ir a mantener las rutas. Entonces, todo es provisorio para siempre. Mirá este informe, por favor.
El impuesto al cheque en realidad se llama impuesto a los débitos y créditos bancarios y nació durante la crisis del 2001 por la necesidad puntual de recuperar las cuentas del Estado. En el anuncio se aclaró que era de emergencia y que solo se pondría por un año. Hoy está cumpliendo 25. ¿De qué se trata? Por supuesto, como dice su nombre informal, si haces un cheque, el 0,6% del monto total de ese cheque va para el Estado. Pero si nunca hiciste uno, seguro que igual pagaste este impuesto en alguna de tus transferencias bancarias. Cada vez que haces una transacción, el 0,6% de la plata que moviste se va en este impuesto. Para los gobiernos es un tributo muy bueno porque es fácil de recaudar. Con cada transferencia hay plata que va de manera automática a las cuentas públicas. Además es una fuente de ingresos enorme, es el tercer impuesto que más recauda y el 100% se destina al ANSES. Pero el impuesto al cheque es un impuesto muy malo, o como dicen los especialistas, distorsivo. ¿Por qué? Porque es un impuesto en cascada, que se acumula con cada transacción bancaria entre un proveedor y un cliente a lo largo de una misma cadena productiva. Esto desincentiva a las personas y a las empresas a formalizar sus operaciones en el sistema financiero y hace que manejarse en efectivo sea siempre la mejor opción a contramano del mundo. Lo curioso es que en estas transacciones informales no se recauda ningún impuesto, por lo que al final es incluso peor para un Estado que busca financiarse. Argentina en Datos es una fuente realmente inagotable de datos. Dije 20 años, me quedé corto. 25 años de un impuesto que era, creo que por un trimestre. Esta es la Argentina de hoy. Vamos a ver la tapa, señor lector del diario Clarín, que dice: otro sismo golpea la región, al menos, esto fue a la madrugada, 132, ya estamos cerca de los 200, y 1.400 desaparecidos. La cifra es, como siempre, incierta. ¿Sabes por qué? Porque hace un rato veía la radio y televisión RTV, la radio y televisión española, que decía que por lo menos hay 170 ciudadanos españoles de los cuales no se tiene información. Cali fue una de las ciudades más afectadas. En junio un terremoto había devastado Venezuela. Y aquí se ve alguna de las imágenes de los destrozos y cómo están tratando de buscar entre los escombros algo de gente como para poder ubicarla. Otra de las informaciones dice que el fiscal le pide a Dorni que justifique su patrimonio. No sé si es la tercera o la cuarta vez que le pide que se lo justifique. Es preocupante, digamos, algún aspecto de la justicia, lo lento que es todo. Cobrarán a extranjeros no residentes en los hospitales nacionales. A ver, no es que se deja de prestar la atención pública, pero, caso de emergencia, lo que tiene que ver con consulta de no urgencia externa, van a tener que pagar. En un hospital público, como sea, van a tener que pagar. Quitan el descuento al subte a los que llegan en tren a la ciudad. Esto realmente es antipático. ¿Qué existía? Aquellos que toman más de un colectivo y un tren o un subte en la ciudad de Buenos Aires tenían un descuento por multiplicidad de viajes. Bueno, a alguno de los genios del gobierno nacional se le ocurrió que lo tenían que eliminar. Y está bien, dicen que es una cifra importante, pero jode, literalmente te diría, a millones de personas que salen a las 5 de la mañana de la provincia de Buenos Aires para llegar a la capital federal tomando 2 colectivos, un tren y un subte. A veces la empatía social tiene poco que ver con la realidad, ¿no? Vamos a ver la tapa del diario La Nación, que no difiere mucho. Violento terremoto deja más de un centenar de muertos en Colombia. Esto es anterior el cierre, era cuando había 111 fallecidos. Esto era cuando empecé la noche del insomnio, sería la 1 de la mañana, después subió a 139 y ahora lo último que vi hablaba de 189. Hablaba también de 500 desaparecidos, la cifra se duplicó. La justicia intima a Dorni por su aumento patrimonial. ¿Vos te imaginás si la justicia en Santa Cruz durante años hubiera investigado el patrimonio de alguno? Mirar a los contratos, por ejemplo, que hubiera una denuncia de oficio, decir, che, ¿cómo pueden firmar un contrato con tanta guita, prestación contra qué? Pero no ocurre. Manzano y Vila se quedan. ¿Vos te acordás quién es Manzano? Manzano fue un tipo muy mediático, José Luis Manzano. Fue el de la frase del primer gobierno de Menem cuando dijo, yo robo para la corona.
también salió con una modelo que era muy bonita en su momento, qué sé yo, y no me acuerdo el apellido ahora cómo se llama. Bueno, ahora se compró, no sé si está la cifra, pero no está la cifra, qué pucha. No sé, se quedó con miles de millones de pesos, transformarlos a dólares, con una empresa que es Metrogas. Menos mal que no tocaron a Camusi porque, bueno, son los títulos más destacados. La FIFA, hay una rebelión, abrió una elección que parecía resuelta. Está con el tema todos en contra de Infantino. ¿Sabes que todos tienen un comportamiento cuasi, voy a decir cuasi para no tener problemas, cuasi mafioso, para no decir otra cosa? Dejo esto y voy a mostrar por primera vez en mucho tiempo un diario internacional porque creo que merece la entidad, porque seguramente inclusive alguien puede llegar a suponer que no tuvo trascendencia la información, lo tuvo. El diario El País de España, Colombia se estremece, y una de las tantas fotografías que fueron en la posición de habla hispana y no hispana del mundo sobre esto que ocurrió. Pero vuelvo de vuelta sobre el tema. La diferencia en el tratamiento de la información entre un régimen autocrático y lo que es una democracia. Es decir, acá está todo abierto, está la comunicación, lo que sale, cómo se plantea, las necesidades y nada. Bueno, siguen algunas declaraciones y Italia y Dinamarca vinculan a la delincuencia con la inmigración descontrolada. Lamentablemente no muchos dan buen ejemplo, es un problema realmente, pero es lo que refleja la tapa del diario El País de España, que me pareció que hoy era útil mostrarla con respecto a lo que ocurrió en Colombia. Y ahora vamos a ir al diario, el único diario papel que se emite en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Ronda de diálogo, trabajando para dar respuesta. El gobernador Vidal se reunió con policías y donó su camioneta. ¿Viste? Ayer salió la militancia, ¿cómo dona algo que no es de él? A ver, no sé si lo saben, pero tienen una idea, porque otros andan en una camioneta 4x4 para arriba y para abajo y nadie se pregunta de dónde salió la guita para comprarla, cuando se podía haber comprado otra cosa. El tema es que el gobernador o más altas autoridades tienen un vehículo oficial para el desplazamiento. Bueno, ese vehículo oficial que tenía decidió donarlo, transferirlo, entregarlo a la parte de operaciones rurales de Gobernador Gregores, que hoy día debe tener, digamos, la meseta de la altiplanicie de Santa Cruz, un dominio muy importante. Bueno, está bien. El tema es que hay funcionamiento. Arranca el debate por la reforma. A mí me da miedo. Esto me da pánico, me da. Arranca la reforma electoral de Santa Cruz tras la eliminación de la ley. No reformen nada, porque ya salió algún sector de la militancia, ellos no quieren la boleta única, no les gusta. Claro, en el fondo no les interesa la democracia. Hicieron la reforma constitucional para que haya 24 diputados, de los cuales uno sea por localidad. Imagínate cómo estaría funcionando si tuviéramos un diputado por localidad. Serían 14, ponele 15 con el Chaltén, y la cosa funcionaría bastante mejor, porque controlaría los intereses de las propias localidades. Que yo no sé, opinión. Pero me da miedo porque, digo, ¿cómo funcionó la anterior elección? Perfecta. No hubo que hacer ningún invento, no hubo que crear ningún oráculo. A mí me da miedo que usen las herramientas que ya están dentro de la Ley Nacional Electoral y punto. Punto. Bueno, son los títulos más importantes que creyó conveniente colocar la opinión austral. Vamos a ver algunas placas que tengo por acá. Esta me pareció interesante. Vos sabés que se ponen a medir, digamos, Fernando Marul, que es un economista, el peso en las reelecciones y las no reelecciones que salieron. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo era la aceptación, el resultado general?
Cristina Elizabeth Fernández, el Frente por la Victoria, en el 2011 obtuvo 54.1 de los votos. Y cada reelección, la primera sacó 34, era el índice de confianza del gobierno, y en julio del 2011 tenía 50. ¿Cómo estaba la variante de la economía? Pero lo que es importante es ver cómo estaba el tema de la pobreza. Todos los gobiernos de Cristina Elizabeth Fernández tuvieron arriba del 30% de la pobreza. De eso tampoco nadie hablaba. El caso de Macri, Juntos por el Cambio, ganó en el 2019 con 40.3. En julio del 2018 la confianza del gobierno era 40 y en julio del 2019 era 39, ahí paralelo. La pobreza en aquel momento era 27 y bajó un poco en algún momento, pero era algo menor, interesante por ciento. Todos los periodos los comparan con el actual de Milei. En julio del 2026 el índice de confianza del gobierno es 39%. ¿Cuánto será en el 27? Si va a la reelección, no se sabe. Comparamos Cristina Elizabeth Fernández, Macri, que no le fue bien en la reelección, y Milei. El riesgo país fue variando. Por ejemplo, Cristina Elizabeth Fernández 721 promedio, Macri 556. El promedio de Milei ahora está 460, pero el promedio se sacó el más bajo 4,10. Y el índice de pobreza 30%, que es una constante. Me pareció interesante esto de el ingreso promedio de los hogares. A ver dónde te anotás vos, dónde te pones. Y lo vamos a hacer un ejercicio rápido. ¿Cuánto supone vos que tiene que ganar un chabón de la clase alta? Ponele que dicen que el 5% de la población, me permito discutir al respecto. Un ingreso mensual promedio, clase alta, 7,5 millones. Y el ingreso máximo de un hogar de clase alta, 12,500,000 mangos. Están incluidos los funcionarios, está claro ahí, ¿no? De categoría alta, por supuesto. La clase media alta, porque ahora la clase media se divide en 3 segmentos. La clase media alta, que es 17% de los hogares, 4 palos de ingreso mínimo y un promedio general de 5,5 millones. La clase media baja, que es 26% de la población, tiene que juntar entre 2,200,000 y 2,500,000. Clase media baja. Mirá donde me voy a anotar. Seamos sinceros. Clase baja superior. Ahora se considera pobre. 1.400.000 y 1.950.000. 31% de la población. Le iba a preguntar a Luciano en dónde se anotaba, en qué clase se anotaba, pero lo dejo para otro momento. Y la clase media baja de pobreza, que es 21%, tiene que ganar promedio 900,000 mangos. Pero yo digo, ¿cuántos hay en Santa Cruz, dentro de ese 31%, que su rango de sueldo vaya entre 1.400.000 y 1.950.000? Es para pensarlo, ¿viste? Porque sigue existiendo aquel que se evalúa, se autopercibe, para usar un término de moda, como importante. Vos sabés que Google es una herramienta muy importante. ¿Y por qué quiero destacar esto? Vos sabés que Google volvió a ser una herramienta en Colombia ayer espectacular. 2 minutos antes de que viniera la hecatombe del terremoto, le sonaban las alarmas en los teléfonos. Google. Pero tenés que tener un teléfono Android, porque si tenés un iPhone no te suena nada. ¿Por qué? Porque los teléfonos Android tienen acelerómetros. Entonces, empiezan a vibrar muchos teléfonos en una región, el sistema que tiene Google dice, acá hay lío. Bueno, Argentina, por ejemplo, la palabra Argentina en Google, en julio, figuró en el 86% de las búsquedas. Es decir, que seguimos siendo, a pesar de todo, algún grado de referencia mundial. No me preguntés para qué hacían la búsqueda, pero lo interesante es que estamos dentro del radar. Bueno, recorrí todo, vamos a ir, creo, sí, está todo bien. Vamos a ir con la columna del día de hoy.
Y, como siempre, ¿no? Vos te enterás, ves redes sociales, ves una serie de pautas millonarias y decís, ¿y entonces qué? ¿Cómo seguimos en Ciudad Gótica, Río Gallegos? Se va secando el agua, aunque todavía son una determinada cantidad de cuadras que están anegadas. Y pregunto, ¿ya pasó todo? ¿Se olvidó la majada de todo lo que ocurrió? ¿O como es habitual, borrón y cuenta nueva? Pero pregunto yo, ¿qué pasaría si se tuviera memoria solo una vez? ¿O no será también el momento de preguntarse por qué se perdió tanto tiempo la memoria? Imagino que para muchos estas son preguntas retóricas, pero alguna vez el santacruceño medio dejará de mirar para otro lado y se planteará por un ratito vivir mejor, fuera de la corrupción. A ver, nada especial. Por caso tener una situación más acorde a lo que significa estar viviendo donde el diablo perdió el poncho. Y hablo del mismo diablo que se fue y está viviendo en Buenos Aires con la nuestra. Se preguntarán alguna vez por qué todos, salvo alguna excepción, porque tiene su mansión aquí, los super malos que gobernaron Santa Cruz, que hicieron negocios en Santa Cruz, que trabajaron en Ciudad Gótica, están en otro lado cómodos, sin frío y millonarios. Es difícil terminar de entender por qué no hay una fibra santacruceña sensible que ponga fin a tanto latrocinio social de décadas y que sigan siempre los mismos hijos o sus herederos del poder, que continúen encaramados en jodernos la vida cada día que pasa. No les alcanzó con toda la joda que tuvieron, el daño que hicieron, la juntaron y todavía se la siguen llevando en pala. ¿Es racional, carajo, que no se pueda poner límites y que aquellos que desmontaron a la provincia de Santa Cruz sigan con la impunidad, que nunca se les podrá sacar todo lo que se robaron o todo lo que se llevaron y que no les pertenecía? ¿Cómo sería Ciudad Gótica, Río Gallegos, cómo sería Santa Cruz si todo lo que se llevaron no estuviese puesto, funcionando, prestando un servicio? Ya sé lo que me decís, es contrafáctico lo que digo, porque ahí están las represas, la mega usina, las rutas inconclusas, la ausencia de servicios, solo por citar el agua potable que muchas, si no todas las localidades de la provincia. Ahí está la industria del choripán, la industria de la cumbia, el porro y la birra. Tal vez la mejor síntesis de que los gobiernos populistas nacionales, a través de décadas ganadas de corrupción, no pudo, no supo, y en nuestro caso particular, en Ciudad Gótica, en Santa Cruz, no quiso desmontar. Actualmente se siguen pagando las consecuencias. Hace días atrás el propio gobernador de la provincia desarticuló áreas del Consejo de Educación reconociendo que hay sectores enquistados que juegan al golpismo, al club del helicóptero, por ejemplo, en el mantenimiento de edificios, y hasta provocando el retraso de pago de salarios docentes. El gobierno de la provincia no explicó quiénes son los que juegan al club del helicóptero. Hubiese sido lindo conocer los nombres y apellidos, aunque, como siempre, sabemos quiénes son. Pero yo te diría que no hay que ser un técnico para imaginar la mano de obra negra del peronismo cristinista, del sector K de la izquierda y algunos de los radicales K que quedan, que andan tratando de lograr alguna prebenda, que son los amantes del club del helicóptero. Este comentario seguramente no aporte nada nuevo a la militancia, a los que están anestesiados por la necesidad diaria. Pero ¿sabes qué? Estoy persuadido que por medio de la insistencia, por eso alguien me preguntó en estos días, ¿por qué, che, usted cada vez que termina esa columna o el programa dice, si Dios quiere, mañana nos vemos, solo si Él lo permite? Y alguno puede tener algo de memoria y recordarse por qué lo digo hace 30 años frente a esta pantalla y nunca funcionó. Claro, la idea es que Dios está ocupado en un montón de cosas, no se va a ocupar de este geronte. Pero digo, con la insistencia, quizás logre que algunos de la majada apliquen algo de memoria, para así forzar que lleguen a la política
y a la función pública los mejores. Siempre reclamo la idea de que por lo menos quien tengas por delante tenga algún expertise sobre lo que hace. Hemos tenido odontólogos como secretarios de obra en la Ciudad Gótica. ¿Qué más mal puede salir la cosa? Está todo por mejorar. Hay que darle lugar a la meritocracia. Aquel que trabaja, que se capacita, que estudia, que va a una universidad, que se esfuerza, hay que darle lugar. Se lo merece. Y creo que todo esto, sin duda, es la única fórmula para superar la mezquindad y la mediocridad que nos controla casi todos los días, y me incluyo. Que Dios nos ayude, o en quienes ustedes crean. Muchísimas gracias. Vamos a ir ahora con un video que puede resultar un tanto, lo voy a manejar yo desde la computadora. ¿Por qué me llamó la atención? A mí me sorprendió. Vos mirá este video que yo te pongo ahora en la computadora y decís, puede hacer, que inventen algo permanentemente o lo manejen como... Y se me tildó la computadora y es el colmo esto, no se puede creer. Vamos a disparar de vuelta. Ahí está. Lo podés poner en pantalla porque no sé cuándo se va a tildar la compu. Son las bicicletas eléctricas. Pero vos mirás el formato y decís, puede ser, que sean tan funcionales. Mira, tienen todo, tienen cambios, tienen una pantalla, tienen GPS, tienen Bluetooth, podés pedalear y si no querés usar la parte eléctrica, lo usás manualmente. A mí me llamó, poderosamente la atención. Vi una, por eso busqué videos, andando en la avenida del borde del estuario, y bueno, iba a una velocidad bastante interesante, y al rato veo pasar otra, pero con un motorcito, era una bicicleta convencional con un motor explosión. Bueno, esto no es barato, no es barato. Ahora te voy a mostrar dos placas para darte una idea de cómo es el valor. Ya la podés tener aquí en Mercado Pirulo, tiene una marca, esta que te muestro se llama e-bike, está entre los 2 millones y medio de mangos y 3 millones. Depende la batería que tengan, o sea, el aguante que tengan. Son plegables, la guardás en cualquier lugar. Bueno, no en cualquier lugar, no, pero más o menos en un lugar cercano. Y acá tiene una batería de 48 volts, tiene una autonomía, si comprás la de 3 palos y pico, 71 kilómetros. Vas a 50 kilómetros por hora y se carga en 6 horas. Soporta, aquellos que no se preocupen por el tema del peso, porque soporta hasta 150 kilos. Viste que uno dice, no, que es para... No, cualquiera. Me llamó mucho la atención, las vi acá, también vi patinetas, no las vi. Me acuerdo de cuando se hizo un acto acá en Ciudad Gótica, donde había patrullas policiales municipales en patineta. Después no la vi nunca más, pero bueno, es otro detalle. Vamos a conocer, esto es interesante. Cuando uno ve la inteligencia artificial y la tecnología, cómo avanza, cómo puede mejorar la calidad de vida, no sé si sabés qué es, pero acá te vas a enterar lo que significa un exoesqueleto. ¿Para qué puede servir? No solo para ayuda básica, sino a muchas personas que tienen dificultades. Míralo. En el último tiempo se pusieron de moda los exoesqueletos y este que estamos viendo está pensado para uso cotidiano o recreativo. Hypershell X Ultra S está diseñado para acompañar el movimiento natural del cuerpo. Este equipo, de hecho, es portátil, se ajusta a la cintura y a las piernas y permite asistir cada paso con precisión. El objetivo no es reemplazar el esfuerzo humano, sino potenciarlo, ofreciendo una experiencia más liviana, eficiente, fluida, tanto en ciudad como en entornos exigentes como el senderismo o el alpinismo. Bueno, una de las grandes innovaciones del dispositivo
es el sistema de inteligencia artificial que se llama HyperIntuition, que analiza en tiempo real la forma de caminar del usuario, el terreno y el nivel de esfuerzo. A diferencia de otros exoesqueletos con asistencia fija, este sistema se ajusta automáticamente a la potencia de acuerdo a la situación. Aumenta el impulso en las subidas, lo reduce en superficies planas para ahorrar energía y adapta el comportamiento del equipo para que el movimiento se sienta realmente natural. Este enfoque dinámico, combinado con sensores avanzados y motores eléctricos ubicados en las caderas, permite una asistencia precisa y personalizada en cada paso. No lo pienses como algo para vagos, pensalo como algo para personas que tal vez tienen movilidad reducida y con esto podrían mejorarla y mucho más. En condiciones exigentes puede ofrecer entre 10 y 17 kilómetros por carga, mientras que en escenarios más moderados puede acercarse a los 30 kilómetros y así que estarías teniendo una muy buena autonomía. Realmente me parece fantástico y que aparte ya se venda en forma masiva. No conozco quién lo puede vender aquí en la Argentina, pero seguramente buscándolo puede ocurrir. Me encontré con una rareza. Viste que después del Mundial se acusó a la Argentina de que eran racistas, que eran xenófobos. Y TN empezó, Todo Noticias empezó una campaña personal y empezó a hacer notas a migrantes. Y resulta que causó furor en las redes, ha sido viral, el caso de Elisa. Vos decís, ¿quién es Elisa? Bueno, Elisa llegó hace unos 12 años de Angola. No sabía una línea de español o castellano rioplatense. Resulta que vino de su Angola con algunas expectativas. Por ejemplo, terminar su secundario, y ella soñaba con entrar a una universidad. Bueno, se recibió de licenciada en obstetricia en la Universidad Nacional de La Plata. Primero terminó su secundario. Y dice que encontró una verdadera familia en la República Argentina. Míralo, es un minuto nada más. Ella misma te cuenta su propia experiencia. Argentina de mi corazón, un país que elegí de corazón, un país que tal vez no me eligió y yo lo elegí. Tengo 35 años, soy de nacionalidad angoleña. Hace más de 12 años me vine. El argentino es único. La calidad humana que tiene, la generosidad, la alegría, los abrazos. Por eso actualmente puedo decir que en Argentina tengo familia. Mira, algo que adopté que no estaba en mí es primero el che. Hay momentos que me sale de forma muy natural decir, che, escúchame. Yo fui muy bien recibida, estudié en una universidad pública y gratuita, fui siempre al hospital público y gratuito, viví los mismos derechos que los argentinos y eso para mí es invaluable. Yo soy licenciada en obstetricia, una carrera que amo profundamente. Argentina me formó y hoy mi profesión está al servicio de los argentinos. Para mí eso es maravilloso. Bueno, me exime de muchas palabras, pero Elisa es parte de muchos y a veces se pregunta si uno, somos un país que crisol de razas, si todos pudimos haber tenido la misma oportunidad. Y te puedo garantizar que no es así. En algún momento fui migrante y las puertas no estuvieron abiertas, con lo cual me alegro que seamos así los argentinos. Lo voy a poner en el aire. Este video, quiero que lo pongas, director, al aire, por favor, lo disparo yo desde la computadora. Es cuando rescatan a este bebé de 6 meses con sus papás muertos en Cali. Y muestran las últimas imágenes de con qué se encuentran, pero ya anticipaban que desde anoche, la madrugada, con coches enfocando las ruinas para ver qué podían hacer, los gritos, pidiendo silencio, como para ver qué se podía hacer con alguna linterna. Es una situación realmente complicada. Lo que sí te puedo llegar a decir es que la solidaridad del mundo tiene una identificación concreta
porque hay apertura, no es un régimen. Como llegaron en Venezuela, van a llegar a la democracia colombiana con todas las graves dificultades. Tampoco lo quiero mostrar, pero ayer la conferencia de prensa del presidente se veía unos señores como si fuera con unas capas negras, tenidas como si fuera con una manija. Bueno, son placas de Kevlar para evitar algún atentado terrorista contra el presidente de la nación. Bueno, esto es lo que vive Venezuela. El último registro, el último dato, y con esto me voy despidiendo, es la información oficial que publica NTN 24, que la cifra es 181 muertos y que hay unos 153 estructuras que han colapsado en forma absolutamente completa. Así que la cifra es, por el momento, preventiva e indeterminada. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Ustedes verán que me estoy ajustando cada vez más. Son 6 minutos. Estos 6 minutos que vamos a tener que borrar cuando se vuelva con la programación a la normalidad. Así que nada, nos estamos despidiendo. Les estoy agradeciendo el tiempo que nos han dispensado y mañana, cuando termina la actividad lúdica, si Dios lo permite, solamente si Él lo permite, estamos nuevamente aquí en la pantalla de Canal 9. No mañana, mañana es asueto acá local por el Día del Empleado de Televisión. El miércoles, si Dios lo permite, volvemos con esto que es Noticias en la Red. Muchísimas gracias. Sigan en la programación de Canal 9.